Así que, pero bueno, cuéntame un poco de cómo inició Ergo, que me parece que es lo más interesante. Bueno, Edgo empezó, nosotras nos conocimos haciendo la formación, la especialización en El diversidad y posgrado. género, el posgrado. Eh, las tres coincidimos con que estábamos con muchas ganas de poder llevar a cabo algo que tuviera que ver con esto. Así que armamos este equipo de diversidad y género del oeste. Las tres somos de zona oeste. Para todo el mundo, pero recibimos Para de zona todo. oeste. Muy bien. Más ahora con la virtualidad, ¿no? Ay, sí, llegas a todos Eso lados ahora. Claro. claro. Así que, bueno, ahí fue que empezamos a pensar esto. Por un lado, en generar un espacio que sea seguro y respetuoso, ¿no? Para lo que es la atención clínica de lo que es la población LGBT, y de cualquier otro consultante que estuviera interesado en una terapia con perspectiva de género. Y por otro lado, otra pata, digamos, que tiene que ver con espacios de información o de educación o de intercambio, como para poder repensarnos, cuestionar, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con lo que venimos heredado, construcciones, ¿no? Que nos afectan en nuestros vínculos, en nuestras formas de pensar, en nuestros proyectos, en nuestras maneras de sufrir, de modo que creemos que vale la pena ese ejercicio de repensarnos para hacer de un lugar un poco más amigable, ¿no? Con la diversidad, más inclusivo, y trabajar fundamentalmente en lo que es la prevención de las violencias, que es algo que nos preocupa muchísimo. ¿Y desde cuándo están? Y el equipo lo armamos a principio de este año. Ah, perfecto. Sí, ¿Y es como que ni bien terminamos el posgrado, ya nos pusimos Arrancamos. a arrancar. Sí. o sea que no, digamos, se dedican nada más a Edgo o ustedes por separado también tienen sus consultorios y demás? Sí, sí, por Tenemos. separado tenemos nuestros consultorios, nuestra atención, digamos, a pacientes privados, a otras instituciones, y también, digamos, desde Edgo y por fuera de Edgo también, cada una quizás se dedica, por ejemplo, en mi caso, me dedico más a adolescentes, adultos y a terapia de grupo. Nene se dedica más a niñez y adolescencia. Gaby se dedica más a adultos y también trabaja en el servicio penitenciario. ¿Lo dije bien? ¿Servicio penitenciario? Sí, sí, perfecto. Bueno, con personas adultas, ¿no? Entonces, quizás también eso suma en el equipo que tengamos diferentes áreas a las que nos dedicamos más o profundizamos más, y coincidamos también en la manera de ver la psicología desde la ciencia, trabajando desde el marco teórico cognitivo-conductual y también sistémico, y eso hace que podamos también trabajar en equipo y pensar en otras problemáticas y en cómo abordarlo, incluyendo nuestra perspectiva de género y diversidad. Exacto, sí, por eso también quería centrarme en un tema que es muy importante, que es la homosexualidad en el fútbol. Yo más o menos ahora le estaba comentando a Rosana cuando me comuniqué con ella, que sigue siendo tabú, lamentablemente sigue siendo un tabú en el fútbol, y quería saber qué piensan ustedes acerca del tema. O sea, lo que pensamos en relación a la homosexualidad, o sea, es una orientación sexual como otras. Lo que sucede en este modo de pensarlo juntos tiene que ver con que el fútbol representa uno de los espacios probablemente más conservadores de lo que es la sociedad, ¿no? De lo que son los valores, vamos a decir, machistas, misóginos, homofóbicos o homodiantes, como me gusta más decir. Entonces, desde ese lugar pensarlo es mucho más difícil que una identidad pueda blanquear o pueda libremente expresar cuál es su orientación en un espacio tan hostil, ¿no? Como ese.
Entonces, Ujú. esto hace que no sea algo frecuente, ¿no? Que futbolistas se pronuncien sobre su orientación sexual, eh, por las implicancias que esto tendría, ¿no? La hostilidad que tiene todo lo que rodea mismo al fútbol, ¿no? Lo que es la hinchada, esta cultura de mismo los insultos que usan, ¿no? Para agredir al rival o para llamarse unos a otros, no nos vamos a nombrar, pero todos sabemos a cuáles nos referimos. La prensa quizás también, ¿no? Sobre qué es lo que hablaría de ese jugador o no. Las preguntas que le haría, ¿no? Desubicadas seguramente, porque tienen que ver Ujú. con el ámbito privado. Si lo pensamos históricamente, ¿qué ha pasado con jugadores de fútbol o de otros deportes que se han pronunciado o han expresado abiertamente su orientación sexoafectiva emocional y en muchas ocasiones han recibido rechazo, han perdido sus contratos? Entonces, implica un montón de factores salir, digamos, a hacer su coming out en ese ámbito que también, o sea, sigue siendo su ámbito de trabajo. Y también pensar, ¿no? ¿Qué pasa, no? Con el trabajo. Nos suelen preguntar, ¿aplicamos a un trabajo si somos heterosexuales o no? Porque también, o sea, tiene que ver con el trabajo que uno ejerce. Bueno, No, justamente no. yo hablaba con Belén, ella me decía, yo mira, la verdad que me encargo más en lo que es lo deportivo, me decía, en lo que es centrarme capaz en un entrenamiento, porque capaz no está rindiendo como rendía antes. Tal cual. Me dice, yo aparte de lo que es el fútbol, me dedico a lo que es género, pero centrarme en ese tema no lo hacemos en el equipo. Entonces, ¿ustedes creen que es necesario que haya un psicólogo que se especialice en eso, esté en un grupo y que pueda hablar tanto individual como grupalmente con el equipo? Es necesario tal vez pensar que puedan recibir asesoramiento, que puedan recibir orientación. Quizás sí, porque a veces se piensa todo en cuestiones, cuando hablamos de clubes, sean de primera o sea un club de barrio, Sí, el sí. tema del presupuesto, el tema de que esto es un gasto, de que, uy, quizás no estamos en un buen momento, pero muchas veces recibir una asesoría, por ejemplo, no sé, escribirnos a nosotras y que se comuniquen y que podamos ayudarlos y generar un puente en el que podamos transmitir, podamos armar un conversatorio virtual de reflexión, de intercambio, trabajar con diferentes áreas también, porque no es solamente el grupo de jugadores, sino es trabajar con toda esa comunidad deportiva que implica un montón de áreas, un montón de personas adultas que también vienen con sus cabezas construidas de otra manera, que hay que trabajar en ese proceso que nos lleva un día, unas horas, bueno, armamos una jornada de intercambio y wow, hicimos el gran cambio. Sino es un trabajo que hay que ir y haciéndolo de a poquito. A veces se piensa que es necesario armar un montón de cosas o invertir un montón de dinero y es más la voluntad y las ganas de poder transmitir que invertir tanto dinero. Y muchas veces es bueno, si ese club, esa institución tiene ganas de incluir estas políticas que son tan importantes, tan necesarias para las diferentes edades con las que trabajan, para todos los miembros de esa institución, de esa comunidad deportiva, bueno, bienvenidas las preguntas, las consultas, los intercambios, las inquietudes, y poder abrir un espacio de respeto en ese intercambio, porque seguramente ahí van a aparecer muchos prejuicios, discriminación, experiencias que quizás esas personas hayan participado en, yo le dije, yo insulté, yo le pegué en ese ámbito, en su comunidad, y está bueno poder abrirse a eso con respeto y poder aprender también de esas experiencias que quizás uno puede lamentar con otra mirada. Yo Sí, pienso principalmente desde poder abordar lo que es el concepto de la masculinidad, ¿no? De qué masculinidad es la que estamos persiguiendo en nuestra cultura, en los espacios deportivos, ¿no? Poder repensar eso, que es lo que nos genera y nos desencadena muchísimas problemáticas después, ¿no? En lo social, si pensamos situaciones mismo que han ocurrido hace poco, de este chico del que han asesinado, un conjunto de rugbyers. Bueno, son deportes que en sí además conllevan
ciertas cofradías o ciertos códigos, ¿no es cierto?, que pronuncian mucho más estos códigos de masculinidad a los cuales responden los varones, y que terminan siendo sumamente tóxicos, ¿no?, para ellos mismos y para todos quienes no encarnan y no encarnamos dentro de esa masculinidad hegemónica, ¿verdad? Ujú. Sí, cómo esto es sancionado también cuando no se cumple con la norma, ¿no? Y cuando no se cumplen con esos parámetros de lo que un hombre debería hacer. Todo lo que quede por fuera de la norma va a ser discriminado, va a ser excluido, y de ahí justamente el hecho de que pueda verse por completo amenazada la orientación sexual de una persona, su carrera, su identidad. eh, desde ese punto, creo que es muy importante poder validar una visión en donde realmente se decida no poder hablar acerca de esto, ¿no? No poder hablar acerca de la verdadera orientación sexual, porque realmente en este ámbito particularmente sería por completo sancionado. Sí, encima lo que tiene, ellos, los chicos inferiores capaz están más capacitados y lo entienden de otra forma. El prejuicio capaz está en aquellos que hace 20 años que están con el fútbol, que tuvieron otra infancia, que también es entendible porque es otro ámbito, antes no se conocía tanto sobre el tema, entonces yo creo que también es importante enfocarnos en eso. Bueno, los chicos están más capacitados a que la información que se les da la puedan captar de otra forma, que capaz alguien que tiene 38 años está por retirar y Totalmente. hace 20 años que está con una mentalidad que la genera el fútbol. Ujú. Sí, esto que hablábamos recién, esta idea de masculinidad hegemónica, de lo que debe ser y de lo que no es, esta masculinidad que habla de un tipo de hombre y que representa algo que también excluye, como decía Gaby, y hay una parte que te representa y otra parte que no. Si sos hombre, si sos esa persona rubia, fuerte, poderosa, que no le tiene miedo a nada, también no sos una mujer, no sos un niño y no sos gay. Está como esa asociación también simbólica, ¿no? Representada en las cabecitas de muchas personas, y que eso es lo que también hay que seguir trabajando. Y como decías vos, con todos los actores del ámbito del deporte, no solamente con las personas que están en inferiores o solamente con ese director técnico, preparador físico, sino con toda la comunidad, porque eso va a permitir que haya más apertura, va a permitir que haya más representatividad, va a permitir que las personas que viven de otra manera su orientación y que está perfecto, lo puedan expresar como algo que no es prohibido, no es sancionado, ni van a ser violentados por eso. ¿Y creen Pero, que, sí, como decís, sí, no, te creen escucho. que jugadores tan reconocidos, tanto en Europa como en Argentina, que se tuvieron que ir al exterior, que hayan hablado abiertamente sobre el tema, ayuda? Sí, si se pronuncian a favor y hablan Sí, sí, a favor. abiertamente, ayudaría un montón a empezar a visibilizar y a trabajarlo, o sea, desde el respeto, ¿no? Y que anime a que otras personas, imagínate Messi pronunciándose a favor o digamos en contra del homo-odio, del trans-odio o transfobia, como le dicen, sería como muy valioso, figuras importantes que es como decís Messi y todas las personas, la gran mayoría conoce a Messi. Quizás no hablas el mismo idioma, pero vos decís Messi y saben de qué estás Sí, sí, hablando. exacto. Imagínate que una personalidad así, consagrada del fútbol, tenga esa posibilidad de poder transmitir un mensaje de respeto, de amor, de respeto por la diversidad, por las personas, y también pensándolo, ¿no? Que muchas de estas figuras importantes también tienen a su familia, también están educando a personas para el futuro, y qué mensaje les quieren transmitir. No Bueno, pasó. solamente para el afuera, sino también para tu propio entorno familiar. Exacto, bueno, este año un arquero de las inferiores de un club
comentó abiertamente en redes sociales que es gay y que quiere ser libre, y no se lo juzgó, al revés, como que ayudó a esto, como es lo que siento, le guste o no, a quien le guste, él dijo esto, ¿qué tiene de malo? ¿Le gusta a quien le guste? Es lo que siento. Entonces creo que eso también ayuda a que, bueno, capaz sí, es un arquero inferior, pero va más allá de eso. Creo que es momento de empezar a que todo esto empiece a hablar y que no sea un tabú, que creo que lo sigue siendo, porque si no, no pasaría. Sería genial, sí. Sí, me parece importante también subrayar que esto no tiene esto de salir del closet no tiene que ver únicamente con una cuestión de valentía personal, ¿no? Sino que realmente las implicancias de poder pronunciarse públicamente sobre ser distinto, ¿no? En una orientación sexual, en una identidad, las consecuencias sociales de eso muchas veces son violentas. Entonces es entendible desde ese lugar que si uno no está seguro de que ese ambiente en el que va a pronunciarse no va a ser hostil y no va a ser cuidado, probablemente no sea la mejor idea decirlo abiertamente, ¿no? También hablar sobre esto, de que decirlo por decirlo no es un valor en sí mismo, ¿sí? Tiene que ver también con poder respetar los tiempos de la persona, si lo quiere contar o no, y también cuidar a esa persona, ¿no? Porque no es lo mismo alguien que decide y dice ser gay en un pueblo de La Rioja que alguien que en un club de Chacarita, ¿no? Son contextos distintos en donde las consecuencias sociales y heteronormativas nos van a repercutir de maneras distintas, ¿no? Pero por supuesto que siempre que uno encuentre representatividad en otras personas, eso va a repercutir de manera positiva, ¿no? En este momento, los espacios donde más vemos que hay personas que se pronuncian tienen que ver con espacios artísticos, ¿no? La música, actores, ¿no? Si no, hay muy poquitas profesiones que alguien se anima a pronunciarse. Ojalá, la verdad es que lo que trabajamos y deseamos tiene que ver con eso, con que el cambio tenga que ver con que respetemos las formas de ser, de que cada uno pueda vivir en sus propios términos, sea como sea, ¿no? Sí, que de hecho tampoco vivir en sus propios términos no le hace mal a la otra persona. Por supuesto, claro. En detrimento de, o haciéndole daño, que eso es lo que a veces que parece que se mezcla. ¿Por qué te molesta tanto cómo vive la otra persona si no te está haciendo nada a vos directamente? Y encima lo interesante que contabas es que es su trabajo. O sea, no es un trabajo distinto a otro, o sea, el tema es que es un ambiente machista, que es así, pero no deja de ser tu trabajo, entonces como que, ¿por qué no puedo decir mi orientación sexual? Creo que ese es el tema también principal, es mi trabajo. O sea, exacto. Ni deja de hacerlo lo bien que lo hace por tener una orientación sexual determinada, ¿no? Sí, exacto. No depende una cosa de la otra. No, obvio que no. ¿Y ustedes como psicólogos cómo llevan todo ese proceso? ¿Cómo lo llevamos ante una consulta, por ejemplo, ante un paciente que esté atravesando este proceso? Mirá, para mí de lo más importante, bueno, un poco retomando lo que decía Nere recién, tiene que ver con entender que el coming out o la salida del closet no es algo que debe hacerse, no es una imposición, ¿sí? Porque muchas veces uno de los riesgos que puede correrse en la clínica es apresurar o exigirle al paciente que salga del closet creyendo que eso necesariamente va a ser algo bueno y algo funcional. Y no necesariamente, porque como decía Nere recién, depende del contexto en el cual la persona está inmerso. Entonces, a veces no hacerlo puede hacer que la persona se sienta preservada, puede hacer que preserve su carrera. Entonces, sumamente importante poder primero validar la experiencia, validar lo que le sucede al paciente, lo que trae al paciente y acompañarlo en el proceso de ver qué función tendría poder salir del closet, si hacerlo, si no hacerlo, de qué manera hacerlo, con qué personas, ¿sí?
pero es un proceso que tiene su... Uy, creo que se cortó. Apaga la cámara, Gaby, si querés, porque tuviste problemas de internet. A ver si funciona mejor solo con sonido. sus Hola, hola. tiempos. Ahí está. Ahí estás. ¿Ahí se escucha bien? Sí. Hola, hola. Sí, ahí sí. Nos quedamos con la última partecita, no se escuchó bien. No, que decía, básicamente poder validar y poder acompañar, ¿no? Sin presionar a que las cosas deban hacerse o que deban hacerse de tal manera, sino poder acompañar al paciente en el proceso de lo que vaya decidiendo hacer y de cómo vaya decidiendo también hacerlo, ¿no? Sí, sí, concuerdo. ¿Y Tal cual. tuvieron algún jugador amateur o profesional, obviamente sin dar nombres, que les hayan llegado una consulta o algo en particular que quieran comentar? Yo personalmente no tuve la experiencia puntualmente de jugadores profesionales o amateur. ¿Y qué creen que es lo necesario para que esto se termine? Para que este tabú deje de ser lo que es el tabú de la homosexualidad en el fútbol. Y bueno, lo principal tiene que ver con la educación y la información, ¿no? Por eso es tan importante, como vos decías recién, ¿no? Que vos veías que en los chicos más chicos se veía otras estructuras, otra apertura, ¿no? Entonces, desde la infancia, la educación, tanto desde los grupos primarios, desde las familias, como desde la escuela, la ESI en este sentido es sumamente importante, ¿no? Para poder trabajar sobre qué estereotipos se esperan de la masculinidad, qué roles se esperan de ese varón, ¿no? Poder trabajar sobre y prevenir en lo que son las violencias, las discriminaciones, ¿no? Y cuestiones que desencadenan en la adultez este tipo de escenas, ¿no? Donde si alguien tiene tal o cual orientación sexual, deseamos en un futuro cercano no sea un tema por el cual alguien deba avergonzarse, ¿no? O estar escondiendo. Pero creemos firmemente que tiene que ver con la educación, con la información, con el cuestionamiento de esas estructuras que arrastramos. Tal cual. Bueno, ¿y quieren contar algo de Edgo, algo que capaz no pregunté, que les interesa que se sepa? Bueno, actualmente estamos haciendo varios workshops, también nos invitan de diferentes lugares y participamos. Hace poco participamos, nos invitó una cátedra de la Universidad de Belgrano, una cátedra de salud, así que pudimos hablar sobre la perspectiva de género y diversidad en salud. Dimos un workshop a docentes desde Edgo, y ahora estamos armando otros para el ámbito de la salud, y bueno, van a haber novedades y que vamos a estar subiendo en las redes. Si nos quieren seguir, acompañar y consultar, bienvenidas las consultas, las preguntas, las dudas, y la idea es poder seguir estando conectadas para poder contribuir o al menos aportar nuestro granito de arena desde este lugar. Concuerdo. Y seguimos también con la atención online. Ah, perfecto. En estos buenísimo. tiempos de cuarentena atendemos a los pacientes o por videollamada o por alguna plataforma que nos permita vernos y escucharnos, en lo posible. Me parece bien y la verdad que estoy muy contenta, ay, para que entró Gabriela, ahí está, que se pueda hablar de esto. Nuestra idea principal de la nota era esto, saber un poco más allá lo que es el ámbito del fútbol y mostrar que hay muchos jugadores que pueden hablar abiertamente de que el fútbol es machista, de que está mal, que por qué está mal visto. Se cuestionaban todos esos temas de por qué está mal visto ser homosexual o lo que seas, o lo que quieras ser, que es libre. Creo que lo importante es que podamos tener especialistas que nos hablan. Yo hace 2 días hablé con Lucas Garay Costa, que él es coordinador general del Club Lobos, que Lobos está asociado a APEF, que es el grupo de gays apasionados por el fútbol, y la verdad que es muy interesante esto de que es libre. Acá el que quiere es gay, acá el que quiere
heterosexual acá es libre, y me parece que también, como decía Nerea, lo principal es la educación. De ahí creo que es la base de todo. Sí, hay mucho trabajo por hacer. Más allá de que en nuestro país tengamos la ley desde el 2010 del matrimonio igualitario, desde el 2012 la ley de identidad de género, aún hoy en día, 2020, seguimos hablando de este tema, seguimos hablando de que hay discriminación, nos enteramos en las noticias, en las redes sociales sobre todo, de situaciones de violencia que atraviesan las minorías sexuales y de género. O sea, hay que seguir trabajando a pesar de que tenemos la suerte como país de tener leyes que nos atraviesan a todas las personas y que hablan de los derechos que tenemos todas las personas, y muchas veces no se respetan. Sí. 10 años después seguimos luchando por algo que ya es ley. Y seguiremos. Es largo el camino todavía. Sí, así es. Bueno, chicas, les quería agradecer